¿Qué es el world building? O en español, la construcción de mundos. Es algo que yo hago mucho y que hacía en mi niñez y adolescencia incluso antes de saber cómo se llamaba lo que hacía. Voy a tratar de dar con una definición útil. A ver, ¿no has notado, Betty, que en algunas historias, incluso si buscan capitalizar en la etiqueta ciencia ficción, que el planeta no es más que un fondo muy cool pero sin verdadero impacto en la historia y que por sí mismo no tiene ningún valor? Bueno, ahí ya podemos parametrizarlo. Valor del mundo por sí mismo y relevancia del mundo en la historia. ¿Puede esa historia contarse en cualquier otro mundo? Además, entendamos por mundo que no siempre nos referimos al planeta o al sistema solar. El mundo es un concepto mucho más abstracto. Se refiere a cómo funciona el entorno en que los personajes se desenvuelven. Países, situación geopolítica, sistema de valores morales de cada pueblo, etc. Son las reglas que dan sentido y consistencia a todo lo que ocurre, desde la física más básica, que muchas veces será magia y física, hasta la psicología y cultura. Un world building duro es muy anticipable si has prestado atención y comprendido bien todas sus reglas, y si te las han dicho todas, claro. Un world building blando es impredecible aún conociendo el previo conjunto de reglas, porque el autor o autores siempre están creando nuevas reglas, o violando las originales temporalmente, lo que equivale a intercambiar temporalmente el conjunto de reglas. Desde cosas muy físicas y técnicas como cuántos G de gravedad hay o el radio del planeta, hasta cosas más culturales como qué facciones te puedes encontrar y por qué llegaron a ser como son. Si existen líneas ley para explicar cómo funciona la magia, si hay monstruos espaciales, etc. ¿Solo se hace world building para historias que pasan en el espacio? Para nada. Se suele hablar primero de esas historias porque son las reinas del world building. Las historias que pasan en el espacio necesitan tomar una serie de decisiones muy técnicas, incluso si son ciencia ficción blanda. Así que haces world building incluso si no sabes que lo estás haciendo, aunque los autores de esas obras suelen hacerlo a conciencia. A los settings espaciales les sigue la fantasía con sus característicos sistemas de magia. Si las historias en el espacio son las reinas, las historias en mundos de fantasía son los alfiles y las torres. A menudo estos entornos requieren también ser muy metódicos y tomar muchas decisiones técnicas. A menudo la acción pasa en mundos que no son el planeta Tierra, con continentes diferentes, características planetarias diferentes, entorno geopolítico original. Y a menudo hay algún sistema de magia que determina el resultado de los combates, si hay combates, o determina algún otro aspecto muy relevante de esa construcción de mundo. El resto de las historias pueden hacer construcción de mundo o no hacerla, o dejar que se haga sola sobre la marcha. La construcción de mundo espontánea existe, y a veces los autores ven el potencial de un accidente, y lo canonizan, apoyándose en él en futuras iteraciones de sus obras. Pero nosotras creemos más en la planificación. Sí, por supuesto, nosotras hacemos algo de world building antes de lanzarnos a un proyecto, y luego siempre tenemos que cambiar algo por diversas razones. Pero en general hacemos primero world building y después escritura. O sea, ya comenzamos a escribir la historia sabiendo cómo funciona el mundo. Y detalles muy técnicos como cuántos G de gravedad hay. Usamos mucho la proyección icosaédrica para los mapas, que le vamos a dedicar un video entero. Spoilers. La mayoría del tiempo usamos 1G para no complicarnos la vida. Muy cierto, en general yo tengo proyectos más complicados, que no sé si llegarán a ver la luz algún día, en donde soy aún más detallista. Cosas que siempre quise hacer pero que no sé si serían económicamente rentables. ¿Espacio significa Star Wars o Star Trek? No, para nada. Star Wars y Star Trek se apoyan en un tropo bien establecido en la cultura de la audiencia de ciencia ficción de dureza baja o media, que es viaje más rápido que la luz, abreviado por sus siglas en inglés FTL de Faster Than Light. A ver, tú no eres más o menos retrasado porque te guste un nivel más blando de ciencia ficción. Retrasados somos todos porque la cognición humana ni es infinita ni tiene el techo donde la mayoría piensa. Aunque esto le destruye la cosmovisión a muchos y le desarme la secta a muchos. Hay gente en las redes manipulando emocionalmente a otros llamándolos retardados con tono autoritario, o por medios menos directos pero con el mismo efecto psicológico. No hay que pensarlo de esa manera, no es productivo pensarlo de esa manera. Hay que pensar que cada proyecto requiere diferentes soluciones tecnomágicas. La Federación de Star Trek no funciona sin FTL. Tú necesitas FTL en Star Trek porque Star Trek lo que hace es tomar la conquista marítima y extrapolarla al espacio. Ahora bien, yo siempre dije que para esto ayuda muchísimo consumir divulgación científica. Una cosa que tenemos bien firme quienes consumimos divulgación es que la conquista del espacio no va a ser nada parecida a la conquista marítima. La conquista marítima hizo que el planeta Tierra se achicara, que pasara de parecernos infinito a parecernos pequeño. Eso jamás va a pasar con el espacio, jamás nos va a parecer pequeño y jamás vamos a dominarlo. El FTL, que probablemente jamás exista en la vida real, tiene la función narrativa de permitir extrapolar la conquista de los mares a la conquista del espacio. Muchas construcciones de mundo comienzan con hacer copiar y pegar a cosas conocidas.
o a nuestro propio planeta y luego retocar 2 o 3 cosas. Especies que no son más que seres humanos con cabeza de animales. Mundos con 1G de gravedad, como ya dijimos, para no complicarse la vida. Y con el mismo diámetro ecuatorial que la Tierra, ya que estamos. Y la figura del imperio espacial, que solo tiene sentido con FTL en tu construcción de mundo. Puede existir alguna obra que busque una alternativa, como una especie que no viaja demasiado rápido, pero que mantiene en su memoria genética mucho más que toda la vida que conocemos y que por eso puede actuar como una única unidad a pesar de estar separada por millones de años luz de otras células de su especie. Podrían ser seres sintéticos que solo obedecen a su programación, pero creo que casos así deben ser los menos. ¿Por qué? Porque los autores buscan rentabilidad, y no me refiero solo a ganar dinero, sino a sentir que tus esfuerzos no son fútiles. ¿Para qué pasar tanto tiempo diseñando una especie con ciencia real si al final a nadie le va a importar? Dicho eso, cuando aparece alguien que se atreve a hacer algo diferente y se sale con la suya, lo llamamos innovar. Está bien que te preocupe la rentabilidad, pero no debemos olvidarnos de innovar. Lo mejor es siempre intentar innovar un poco con cada proyecto, aunque al final nadie lo note, o lo noten pero de mala manera y te critiquen. La única forma de innovar seguro es hacerlo de a poco. ¿La magia siempre va a estar ahí? Yo diría que sí, pero cabe preguntarnos qué es la magia. La definición más intuitiva es que es todo lo que la ciencia no puede explicar. Pero no nos alcanza con esa definición, es muy difusa. A mí me gusta esta otra. Magia es cuando violas la causalidad, la termodinámica o el principio de conservación de la información. Que no lo llames magia en tu escritura no quiere decir que no lo sea, hiciste magia. Por eso no hay que ser tan duros con la fantasía, ni tan sumisos a la ciencia ficción. La fantasía admite que recurre a la magia, la ciencia ficción disfraza su magia con tecnobalbuceo. O sea, ¿no es importante que todo se parezca a la realidad? No realmente. Star Trek sí funciona a nivel narrativo bastante bien. Para tener una federación multisistema solar y multiespecie se necesita FTL. Sin FTL no hay motivo para formar alianzas con personas que viven tan lejos. Aunque supiéramos de su existencia, nos limitaríamos a enviarles señales de radio, intercambiar conocimientos, eso si vamos por un escenario positivista opuesto al bosque oscuro. Y tendríamos que esperar miles de años por la respuesta de cada comunicación, o bueno, a los sistemas más cercanos. Pero sería tonto viajar hasta ellos porque cuando llegamos allá ya no existen, ni queda nadie en la Tierra tampoco. Posiblemente no esté ahí ni el sistema solar. Por eso, si necesitas achicar tanto el universo, el tropo del FTL está ahí para ti. Es una herramienta en tu caja de herramientas. Permite conectar lo que en la realidad no es conectable, y así tener historias de amor entre un adolescente de la Tierra y un mero marsuquiano que quitándole la cola y las orejas está mamadísimo. Te dirán furra, pero ya que... A ver, no hay tropos mejores y peores, hay ejecuciones competentes y las que no lo son. Hay gente que juega a la ciencia ficción dura, y le va horrible, y gente que juega a la ciencia ficción blanda y le va excelente. No hay que tenerle miedo a la crítica de los amos de la buena escritura que nacieron con el ceño fruncido. La buena escritura, le duela a quien le duela, no determina el éxito. Ejemplos, casi cualquier franquicia contemporánea en que puedas pensar. Ahí están, generando millones, y todas tienen problemas de consistencia, por lo menos. Pero si tú estás en el bote de querer hacerlo bien, como yo, te invito a recorrer este camino. A Gaby le importa muchísimo estos detalles. Siempre es la primera en notarlos. Es cierto, me importan. Además, está bueno saber qué tan blando o duro es tu construcción de mundo, porque así puedes explotarlo al máximo para tu proyecto. Si estás en un world building blando, es porque no importa demasiado, y el mundo es solo un fondo. Eres libre de concentrarte en otros aspectos como el romance, por ejemplo. Si estás en un world building más duro, ya no es solo un fondo. Pasa a ser un personaje más al que hay que dedicarle tiempo y energía. Lo importante es no dejarlo al azar, saber dónde se está ubicada para sacarle el máximo provecho. Y si aún estás en la etapa de decidir si tu world building va a ser blando o duro, tomar la decisión que va mejor con tu proyecto. Mi preferencia personal es el world building duro y súper consistente a lo largo de todo el proyecto. Pero yo misma tengo muchos world buildings más blandos y descuidados. La excusa suele ser el tiempo. Diferencias entre lore y world building. Uy, entendible la pregunta porque muchas veces el lore y el world building se solapan. El lore es acumulativo y el world building es sistémico. El lore no diferencia entre coherente, incoherente, consistente, inconsistente, etc. El lore es la suma de todo lo expuesto hasta ahora, sin detenerse a considerar las reglas que lo hacen posible. Trabaja de arriba para abajo. El world building trabaja de abajo para arriba, define reglas, las simula y obtiene el resultado. El world building se hace por la necesidad de nuestro cerebro de que las cosas sean consistentes y predecibles. Y ojo, porque la mayoría de world buildings están ocultos al consumidor final. Podríamos definir lore, entre muchas otras definiciones válidas, como el sleaze o recorte del world buildings, que le dejamos conocer a la audiencia por medio de exposición estilizada y potencialmente simplificada.
O sea, en muchísimas obras, desde material escrito hasta material interactivo, el world building aparece en los documentos de diseño y es mucho más extenso de lo que se expone al consumidor final, aunque a veces es posible deducir cosas a partir de lo que sí se conoce. Esto denota si el world building es duro o blando. Si es duro, los fans más obsesivos, que no paran de pensar en tu obra, pueden llegar a anticipar lo que se viene con gran precisión, porque al ser deterministas las reglas, claro que esto es posible. Si es blando, la única anticipación posible viene de analizar la psicología del escritor, pero de aprenderte las reglas no vas a sacar nada en limpio porque el escritor viola sus propias reglas constantemente y puede crear reglas nuevas en cualquier momento. El lore depende del world building, aunque puede llegar a contenerlo todo. El world building no depende del lore. El lore existe a partir de que se lo expone. El world building existe y actúa sobre el mundo incluso si no lo ves. Harry Potter es un ejemplo de world building muy blando. Cuidado con Harry Potter porque es un caso bastante especial. Harry Potter hay que analizarlo separando el sistema de magia del resto del world building. El sistema de magia es un componente del world building total, que suele representar un tercio o un cuarto del trabajo del world building total en obras de no ciencia ficción, o con pinceladas muy tenues de ciencia ficción, donde el combate dependa de una mecánica propia de ese mundo. Alien no tiene un sistema de magia, por ejemplo, los Caballeros del Zodiaco sí. El world building en Harry Potter sigue un truco muy visto en cartoons y animes. Básicamente lo que se hace es un copy-paste del planeta Tierra, y luego hacer que todo lo que contradice la física conocida pase dentro de barreras mágicas que desconectan causalmente el mundo conocido del mundo mágico. Pero en Harry Potter es un poco más laborioso. Para lograr desconexión causal práctica entre el mundo mágico y el mundo muggle, hay todo un set de recursos como alteración de memoria, reparación mágica instantánea, magia repelente de muggles, etc. Esto tiene dos efectos: separa el mundo mágico del mundo no mágico y sirve como cable de fe. Esto se hace, entre otras razones, para dar la opción de creer en el mundo mágico si es la necesidad psicológica de parte de la audiencia. O sea, como el mundo mágico está en desconexión causal con el mundo real, ahora mismo dos magos podrían estar teniendo un duelo y nunca lo sabríamos. Es una forma de intentar dar verosimilitud pero tirando de una mecánica totalmente científica. Se busca respetar al menos la causalidad, pero la termodinámica y la conservación de la información ya son otra historia. Y también es una forma de evitar tener que pensar todas las consecuencias en la vida diaria que tendría que un edificio se derrumbó por un duelo mágico. Como si fuera un videojuego, el daño al edificio desaparece después del duelo, y así no hay que diseñar una reacción creíble del mundo. El mundo oculto por ilusiones es una variante, aunque no físicamente en desconexión causal total, pero sí práctica a toda finalidad narrativa. Desde ese punto de vista, la construcción de mundo de Harry Potter es bastante blanda. Y aunque me lo leí casi todo, porque de niña me encantaba. Pero el sistema de magia merece un análisis aparte. El sistema de magia de Harry Potter sería blando en el sentido de que viola constantemente y con cada hechizo el principio de conservación de la información. Crea cosas de la nada y además lo hace constantemente. Porque hay historias donde se viola la conservación de la información una vez al principio de la historia, y luego se tira del efecto dominó de esta violación inicial, pero se evita volver a hacerlo. Este compromiso garantiza consistencia en esas historias. Por otra parte, hay obras que lo hacen constantemente, que no saben aprovechar el efecto dominó o no lo quieren hacer por muy diversas razones. Pero el sistema de magia de Harry Potter también puede ser considerado más duro si se consideran los siguientes puntos. Lo que voy a decir es válido para el principio de la historia cuando todavía no sabíamos que los magos pueden crear nueva magia a través de un proceso más o menos detallado, y que los magos pueden usar magia sin varita bajo ciertas circunstancias. Cuando el lore se expande, lo anterior deja de ser cierto, y el sistema se vuelve algo más blando. Habiendo aclarado eso, aquí vamos. La regla para castear una magia, hasta aquí por lo menos, es súper consistente. Los magos en Harry Potter deben usar una varita, y deben dibujar el símbolo del conjuro, y pronunciarlo. O sea, si tratan de improvisar, probablemente les explote en la cara. Tienen la llave del universo, pero sin conocimiento es inútil. Esto siempre endurece al sistema de magia de tu proyecto. Otra cosa que endurece al sistema de magia es la velocidad de casteo y otras condiciones que permiten situaciones del estilo de duelos del lejano oeste en los Estados Unidos. Es decir, con duelos al estilo del lejano oeste me refiero que una misma arma no es igual en diferentes manos. En el lejano oeste, un ángel de la muerte, con velocidad de desenfundado y puntería muy por encima del promedio, podía liquidar a 10 adversarios en un solo batojutsu. En Harry Potter, al introducir el dibujado del símbolo mágico y la velocidad de conjuración, que varía de mago a mago, se permite esta mecánica, que admite que hayan magos que destaquen del promedio y que puedan contra varios adversarios a la vez. Además, es interesante que se lograra esto sin recurrir a la sobreusada maná. Rowling, la autora, lo consigue por otro lado, eso se lo tenemos que reconocer. No importa si después resulta que improvisó sobre la marcha y solo tuvo suerte, igual es un logro.
El maná es un tropo bien establecido pero usado hasta el infinito, y es una forma de ponerle límite a la cantidad de activaciones que un mago puede realizar por unidad de tiempo. El maná tiene condiciones para su recuperación. La más común es descansar el cuerpo y la mente. En videojuegos de rol suele bastar con una noche en la posada. Harry Potter es muy curioso en el sentido de que no tira del maná para nada, aunque todavía hay que nacer mago para usar magia. En Harry Potter no se consume un recurso a modo de energía o combustible, aunque se da a entender que el mago se cansa. Quiero aclarar que tengo mucha influencia de los videojuegos de Harry Potter porque los recuerdo mejor que los libros. Mi padre los coleccionaba. Él no leía los libros ni miraba las películas, pero sí le gustaban los videojuegos, así que los tenía a todos, y yo pude jugarlos después. O sea, me parece que en las películas el gesto con la varita no cuenta para nada, y pronunciar el hechizo solo sirve para mejorar la estabilidad, y es un buen apoyo para magos con menos nivel. Pero en los videojuegos dibujar el símbolo es obligatorio. De todas formas, en las películas y libros vemos duelos estilo desenfundar más rápido, así que todo lo dicho no es erróneo incluso si quitamos los videojuegos como material válido de referencia. Concluyendo, ojo con Harry Potter, porque la construcción de mundo es en promedio muy blanda, pero el sistema de magia en aislamiento es bastante más duro que el resto de la construcción. Es como empezar a hacer un batido para un pastel en tu cocina, y darte cuenta que te quedó muy blando y agarrar una bolsa de cemento y echársela para darle consistencia. Bueno, Rowling agarró la magia de hechizada, porque dijo, magia es magia, ¿para qué negarlo? Y luego, como quería mayor determinismo, le echó cemento. Empezó a parchar cosas, poner condiciones, límites. El resultado es algo original, que solo por eso merece cierto respeto. Pero nosotras no vamos nunca a tomar Harry Potter como modelo para nada. No, la verdad que no. Todo bien si te gusta. A mí me gustó en su momento. Pero nosotras tenemos mucho el sistema de maná metido en el cerebro, y de ahí no nos sacás. Aparece en novelas visuales, rol, beat 'em all. ¿Cómo vas a tener magia sin maná? Exacto. Contá la anécdota del elfo doméstico. Gracias por hacerme acuerdo de eso. Yo venía de una visión de elfos muy tolkiana, después de haber visto El Señor de los Anillos y, cuando salió esa cosa deforme en pantalla, sí, yo tenía una visión de los elfos que eran súper lindos, súper delicados, súper fuertes, eran God tier, y me salen con eso otro. Me levanté y me fui de la habitación. Te levantaste, te fuiste de la habitación y nosotras nos quedamos mirándonos sin entender. Y no les quería decir por qué. Te tuvimos que preguntar bastantes veces hasta que lo soltaste. Era muy chica y me daba vergüenza admitir lo que me pasaba, además de que no lo sabía explicar bien. Pero ahora puedo explicarlo. Una, cuando chica, cree que toda la ficción está basada en estándares bien establecidos, que los adultos saben lo que hacen y están en perfecta coordinación entre ellos como si fueran una mente colmena. Yo pretendía que toda la ficción adhiriera a la versión de Tolkien de los elfos, que además era a mi entender la mejor versión. De hecho, era a mi entender la única versión, porque tampoco conocía otra. Y ahora sabemos que no, que el mundo adulto es más como un diálogo de sordos. Todos gritan y nadie escucha. No hay estándares para todo. En muchos frentes estamos a ciegas y hay que andar adivinando y aplicando prueba y error. No todo está dicho. Y eso no es necesariamente malo, pero cuando somos pequeños necesitamos creer que el suelo bajo nuestros pies es firme. Apreciar la libertad pura y dura es un gusto adquirido, no es algo natural en la gente. ¿Se puede confundir lore con construcción de mundo? Sí, porque tú tienes dos maneras de ir transmitiendo tu construcción de mundo a tu audiencia. Si lo dicen los personajes, una voz de narrador o documentos estilo códice, entonces estás usando el lore para transmitir la construcción de mundo o parte de ella. También se puede transmitir una versión equivocada de la construcción de mundo, porque los personajes suelen tener una progresión a lo largo de las historias que contamos. Es decir, los personajes no aparecen con todo el mapa explorado y todo el árbol de tecnología o habilidades desarrollados. Bueno, a veces sí, pero no es lo más común. Así que es válido que los personajes no sepan todo lo que hay que saber acerca de su mundo desde el comienzo. El lore puede contener errores y omisiones intencionales, en un esfuerzo de que las progresiones se sientan orgánicas y creíbles. La otra forma de transmitir este conocimiento a tu audiencia es con lo que se muestra o se puede leer entre líneas. En este caso no se solapa con el lore para nada en absoluto. Incluso puede darse, y es el efecto buscado por los autores, que un lector / jugador atento pueda saber cosas del mundo que los propios personajes ignoran. Y existe un tercer tipo que conviene al menos comentar, el world building emergente o accidental. Acá es donde aparecen los agujeros de guión y donde te van a pegar los expertos eternamente enojados de la buena escritura. Ojo, esto no quiere decir que vivas con miedo a ellos. A veces te renta mucho más solo recibir el golpe, que hay muchas obras llenas de agujeros y sus creadores son millonarios. ¿Por qué ocurre esto? En la franquicia Alien lleva pasando desde siempre. Te dejas posibilidades no declaradas en el lore que tu audiencia más atenta y leal llega a descubrir leyendo entre líneas. Y ocurre un fenómeno de lo más curioso.
Tu audiencia sabe cosas de tu universo que tú misma no sabías. Luego, como tú misma no fuiste capaz de leer entre líneas tus propios sistemas, en futuras iteraciones matas todo ese world building emergente. Lo matas por bruta, porque no sabías que eso estaba ahí. Tu audiencia lo sabía, pero tú no. Hay que tener cuidado con esto porque es además casi inevitable que te ocurra. ¿Por qué es inevitable? Porque tú acabas el proyecto casi sin energía, queriendo terminar, queriendo llegar a casa. Pero tu audiencia no. Tu audiencia no sudó sangre, le llegó todo hecho. No los estoy criticando ni quejándome. Expongo un hecho. Como ellos tienen energía, están atentos. Si les gusta lo suficiente tu contenido, estarán aún más atentos, más de lo que a ti te convendría. Y lo verán. Lo que tú no sabes de tu propio universo, si está ahí, ellos lo verán. Existe 2 formas, bueno 3, de lidiar con eso. Estrategia 1, que no esté ahí. Si no está, no lo verán. Pero esto es más fácil de decir que de hacer y puede llevar tanto tiempo como el resto del proyecto. Hay que pensar si realmente te renta. Spoilers. Probablemente no. Estrategia 2. No liberar el producto final tan rápido. Descansar y volver a mirar todo varias veces si te lo puedes permitir. Descubre lo que surgió por accidente evolutivo tú misma, que no te lo tenga que decir tu audiencia. Estrategia 3. Simplemente aceptarlo. ¿Es tan terrible que tu audiencia descubra algo sobre tu creación que tú misma no sabías? Si tu audiencia te lo comunica antes de la siguiente iteración y es algo positivo, lo adoptas y lo integras al canon. O sea, tus fans te hicieron un gran servicio y lo hicieron gratis. A veces exageran el tono, pero si tienes madurez emocional, te aguantas. Un ejemplo histórico famoso de la estrategia 3 es Alien vs Predator. Podría dejarlo en que esta idea surgió de la comunidad, pero creo que puedo ser más precisa sin extenderme tanto. A ver, fue más o menos así. El cráneo de xenomorfo en Predator 2 fue el puntapié. Esto fue un easter egg totalmente espontáneo porque un miembro de la producción trabajó en ambas franquicias. Son seres humanos y cuando se aburren y están cansados comienzan a hacer tonterías como tú y como yo. La comunidad se lo toma más en serio de lo que de verdad era. World building emergente en toda regla. Insisten tanto con el tema que la editorial Dark Horse lo canoniza al menos para la versión del universo usada para los cómics oficiales licenciados. Los videojuegos se lanzan al bote. Lo que funciona no molesta, y lo que no molesta no se pregunta por qué. Finalmente Fox termina por aceptarlo dentro del canon, pero solo para Predator. Paradójicamente, la franquicia Alien no hace lo mismo. Alien niega sistemáticamente la existencia de depredadores. Pero eso es tema para otro día. Matemáticas para construcción de mundo. ¿Son obligatorias? No, para nada. Siempre son recomendables. Los números son consistentes por naturaleza. Y ya de por sí dan consistencia a tu proyecto. Son muy recomendables. Pero para nada obligatorias. Hay situaciones que no rentan para nada si te pones a intentar llegar allí con matemática real o ciencia real. Tú no te puedes poner a inventar una tecnología real para poder contar tu historia. No solo porque estés o no a la altura del desafío, sino porque para cuando terminaste te llevó tanto tiempo y energía como el resto de tu proyecto. O más incluso. También es posible tener lógica booleana sin operaciones aritméticas. O sea, matemática reducida. Si A y B son ciertas, entonces se cumple que C. No me imagino a Rowling usando Excel para correr una simulación numérica por épocas para ver en cuántos universos Dumbledore sale victorioso en un enfrentamiento contra Voldemort. Tú sí lo haces. Sí, yo sí, pero porque ese es mi estilo. Yo tengo un estilo numerológico / analítico. O dicho de otra forma, número siempre primero y cuando no por lo menos presente. Pero ojo, dije numerológico, no dije científico. El científico tiene otra intuición completamente diferente, prioriza otras cosas. Yo descubrí a Gaby con un macro de Excel haciendo una simulación para ver qué tan probable es que el xenomorfo le gane al Terminator. No fue así, Betty. Tú malinterpretaste lo que viste esa vez. No era un macro de Excel porque odio hacer macros para Office, ni loca. Era un script escrito en Python que al terminar generaba un CSV y ya ejecutaba Excel pasándole el CSV para que lo mostrara en pantalla. Y te digo más, ni siquiera era Excel, era otra suite ofimática, pero bueno, Excel se entiende mejor. Explicar en qué consistió ese experimento analítico, a mí me gusta decirle analítica solo por diversión. Me llevaría mucho tiempo, así que hoy no. Pero lo resumiré diciendo que mientras un combate en un juego de rol por turnos simula el resultado entre personajes, modelando sus capacidades con estadísticas como fuerza, agilidad, etc., y las situaciones no deterministas con tiradas de dados. Yo tuve que inventar un sistema de estadísticas para modelar a nivel de especie, o por lo menos de grupo. En vez de fuerza o agilidad, tenía capacidad reproductiva, agresividad, territorialidad, conocimiento tecnológico, inteligencia bruta y cosas así. Pero si solo te doy el nombre de las estadísticas usadas, no te digo nada realmente. Necesitas conocer también las reglas que dan significado a esos números. Por hoy lo dejamos ahí. Las matemáticas no son obligatorias, pero aconsejables. Consumir divulgación científica también, da muchas ideas buenas.
y además democratiza porque suele evitar las matemáticas y eso permite incluir a las personas que no les gustan. Entonces, lo mismo pasa con la física. Mira, es muy curioso lo que pasa con la física. Mientras que la vasta mayoría de ficción se carga la termodinámica y el principio de conservación de la información en algún punto, la física newtoniana como la inercia es bien respetada. O sea, la intuición humana parece que es newtoniana. Harry Potter se carga la termodinámica cada vez que mueve la varita esa. Pero las rocas en caída libre en Harry Potter todavía se mueven como una esperaría que se movieran. Al menos que las esté sosteniendo un mago con Wingardium Leviosa, se comportan como en nuestro mundo. Esto me resulta súper curioso. Todos nos cargamos la termodinámica, pero casi nadie se carga aceleración e inercia. ¿Por qué? Solo puedo formular una hipótesis, nada más. Mi hipótesis es que la termodinámica es como el universo te dice esto no se puede, mientras que Newton solo describe cómo ocurren las cosas. No te limita en ninguna forma, simplemente te da una herramienta. Newton es tu amigo, te ayuda a predecir lo que va a pasar y a iniciar algunos procesos sabiendo si corres peligro o no. Es tu amigo. La termodinámica es como un padre autoritario y sobreprotector. Las chicas solo queremos divertirnos. Pero ese padre autoritario te dice que no hasta que tengas 21. O sea, lo que no nos gusta a nivel subconsciente es que algo sea imposible. Por eso pensamos en magias que se cargan la termodinámica, pero respetan el movimiento. La gente nace con intuición newtoniana, pero la termodinámica es un gusto adquirido. Una roca que cae para arriba molesta y demanda una explicación, o sea, es natural la reacción. Una violación a la termodinámica, o al principio de conservación de la información, por defecto no molesta a nadie, ni siquiera lo notan. Se requiere educación para notar estas violaciones, evidencia de que no es natural. Absolutamente todas las historias de viajes en el tiempo se cargan, pero a lo bestia, la termodinámica y el principio de conservación de la información. Estás metiendo más átomos al universo, estás alterando el equilibrio energético. Y nadie habla de eso. Los autores de viajes en el tiempo, así como su audiencia, están obsesionados con la causalidad, con el orden de los eventos, o sea, con su Newton interior. Hablan siempre de la paradoja del abuelo, que es una humanización de la física que confunde a una audiencia no científica. El nombre confunde a la gente. No es paradoja del abuelo, es paradoja del átomo. O incluso bajando más la escala, paradoja de la información. Si alteras la información del universo por materializarte de la nada en él, ocasionas un efecto mariposa. Ya nada será igual a como hubiera sido si no te materializabas. Además, es aterrador, porque no sabes cuándo se harán visibles los cambios. Dejaste un tremendo glitch en la Matrix. O sea, capaz cuando vuelvas a tu tiempo todavía no veas cambios perceptibles, al menos que hayas matado a tu abuelo, pero te podrías haber cargado especies enteras que estaban destinadas a surgir por evolución, y solo porque apareciste en el pasado. No se necesita hacer nada más, solo aparecer y ya jodiste la Matrix. A mí eso me da más miedo que Alien o Terminator o Depredador o Cthulhu de Lovecraft. Además me enloquece porque me quedo intentando imaginar cuándo se manifestarán los cambios. Me vuelve loca. Me estás diciendo que los NPC pueden ser Dios y cambiar cosas en la Matrix. Encima sin saber del todo lo que están haciendo y persiguiendo fines egoístas. Es horrible. Aléjense de los viajes en el tiempo, por favor. Pensemos cualquier otro tipo de historia. Sin viajes en el tiempo, por favor, o me van a matar. Si hay algo en la vida que no soporto. Si la termodinámica es un padre sobreprotector que no te deja ir por libre hasta los 21, los viajes en el tiempo son ese novio que te consigue solo para molestar a tu padre. Bueno, pero si yo te apunto con un arma y te digo que tenés que elegir una mecánica de viajes en el tiempo porque si no me tiembla la mano, ¿cuál elegirías? De una, el ciclo cerrado de Star Trek. Pará. ¿Vos me estás jodiendo? El otro día le pegaste a Star Trek por el sintetizador de alimentos. Hay fans poniéndote contratos en la dark web. ¿Y ahora me salís con esto? Sos una rata, Gaby. A ver, con el lore sobre viajes en el tiempo pasa algo súper curioso, que es transversal a los títulos, a las franquicias y a los autores. O sea, mecánicas como las líneas de universos paralelos aparecen, llamadas así o con otro nombre, en más de una obra de más de un autor. La vemos con parches y en estado original también. Es muy rico el lore sobre viajes en el tiempo y muy transversal también, lleno de terminología que a muchos les encanta. Pero debido a mi alergia a los viajes en el tiempo, solo puedo, en este experimento mental que estamos haciendo, elegir el ciclo cerrado de Star Trek, que ni siquiera es de Star Trek, creo que es del autor Robert Heinlein. Referirse a By His Bootstraps de 1941 y All You Zombies de 1959. En algún lado escuché que se inspiraron en esas ideas. Bueno, pero lo importante es que esta solución que parece holgazana y cómoda en un primer análisis evita casi todos los problemas de causalidad y de equilibrio energético o conservación de la información. Tú no metes átomos súbitamente en el universo. El espacio para ello ya estaba reservado desde siempre.
Cualquier efecto mariposa ya era conocido por el universo y por lo tanto no hace daño. Las especies que no nazcan por tu viaje en el tiempo, no es que sí hubieran nacido si no viajabas, es que tu viaje estaba predestinado y era inevitable. No existe una versión del universo donde no viajabas. Viajas porque el universo lo requiere. Viajas porque el universo quiso que viajaras. No eres Dios, el NPC no rompe la Matrix. El evento estaba scriptado por el gran game dev del cielo, o sea, guionado. No hay más ni menos información. Todo está como debe estar siempre y sin peligro de romper nada. No hay paradoja del abuelo. Si estabas en el futuro es porque tu abuelo no murió. Puedes ir al pasado y tratar de matarlo, y milagrosamente no podrás hacerlo. Pero, para agradar a la audiencia del viaje en el tiempo, siempre te dejan en Star Trek una sutil duda de si realmente es así. ¿Por qué? Porque la audiencia del viaje en el tiempo no quiere determinismo. Yo quiero determinismo, me gusta el determinismo, no me incomoda en absoluto. Pero si tú consumes viajes en el tiempo, y no te me ofendas, no me pongas contratos en la dark web, muy probablemente quieres volver en el tiempo para o arreglar al mundo, o arreglarte a ti. Y el determinismo te resulte poco interesante, aburrido. Si el universo es determinista, no hay nada que cambiar o arreglar. Así como a ti te resulta aburrido el determinismo. A mí me resulta aburrido que quieras matar a Hitler o evitar que te hagan bullying en la escuela. Perdón, pero estoy siendo honesta. Además, con esto, mecánica y físicamente, te estás ahorrando un montón de problemas que pueden resultar en agujeros de guión. No es que tengas que perder la cabeza por los agujeros de guión, pero siempre es mejor reducirlos al mínimo. No hay paradoja del abuelo, no hay falta de conservación de la información, etcétera, etcétera. Y todo ese disparate de Time Cop, que la misma materia no puede ocupar el mismo espacio. Dios mío, ¿no sabe esa gente que la gente hace pis, pierde capas de piel muerta, renueva sus células constantemente? No es la misma materia. En serio, Newton sí, termodinámica no. Es increíble como somos, es súper curioso. ¿Ya me quieres de nuevo, Betty? Bueno, ponele que sí. Ahora, guía de Gaby para la construcción de mundo para un vago o una mina, tipo de hoy. O sea, nada de libros de más de 1000 páginas. Correcto. Consumir mucha divulgación científica en YouTube, por lo menos, si uno es alérgico al material escrito. Leer algún cuento de estos de los años 50, si la novela es muy tediosa. Estar atentos a videojuegos, series y películas de ciencia ficción. Suelen ser inferiores al material escrito en nivel de detalle, y hoy por hoy están llenos de política innecesaria y agujeros de guión, pero cumple con mantener tu atención. Por algo el medio sobrevive. A medida que uno consume y consume, pueden pasar dos cosas. Que no sea lo tuyo y te canse, y vuelvas a la telenovela mexicana donde chica pobre conoce chico rico. O que sí sea lo tuyo y te termine gustando y quieras más. Entonces, cuando ya se aumentó la tolerancia, pasar al siguiente nivel. Reemplazar el cuento por la novela. Truco. Yo me pongo un audiolibro mientras programo o en la cama, pero luego de la primer pasada del audiolibro me lo leo con los ojos, aunque sea un capítulo cada 2 días. Esa primer pasada con el audiolibro hace que reserves espacio de manera inconsciente, y luego la lectura entra más fácil. Yo sé que hoy por hoy nadie tiene tiempo. Series obligatorias. Star Trek y sobre todo la nueva generación con el Capitán Picard. ¿Por qué? Yo digo, y diré todos los pecados contra el buen sci-fi que comete Star Trek. Star Trek tiene una ciencia ficción muy blanda, que disfraza magia estúpida con tecno-balbuceo, pero la construcción de mundo de Star Trek es súper metódica. Súper metódica. No sé dónde vi a la venta los planos del Enterprise de la nueva generación, obsesivamente metódica. La franquicia Alien, tanto como de El Estómago, porque así contrastamos con Star Trek. Son construcciones de mundo, lores y narrativas súper opuestas. Si se puede incluir algún cómic mejor. Alien también es un buen ejemplo de caso de éxito con Criosueño, que sigue entendiendo lo necesario a pesar de la velocidad que alcanzan las naves, que es mucho menor que las velocidades de Star Trek, por cierto. Porque si tu único ejemplo va a ser Star Trek, vamos mal. Star Wars, no sé. Quizá alcance con ver videos de lore. Sobre todo los que describen el salto por el hiperespacio. Tropo estandarizado en sci-fi que hay que conocer aunque no se lo utilice en proyectos propios, pero hay que conocerlo. Personalmente me entretiene bien de bien el Caballero Jedi y los Mandalorianos son súper cool. Como entretenimiento lo recomiendo. Como material de estudio sí, pero no es la referencia prioritaria ni nada por el estilo. Enseña unas lecciones importantes. Si están atentos, no vamos a hablar de eso ahora. Los videojuegos son demasiados. Tengo acceso a algunos, sobre todo por mi padre, que sí es fan y comparte su biblioteca con la familia. Imposible jugarlos todos. De todas maneras, no aportan casi al lore o a la construcción de mundo. Battlestar Galactica, el reboot. Con la original no pude. Lo intenté, pero no pude. Esta serie se caracteriza porque con su estética trata muy duro que te lo creas. Lamentablemente yo pienso que al final tiró todo por la borda, pero por gran parte de la serie trata de que te lo creas.
Tiene omisiones que podrían molestar a algunos. A los ogros de la buena escritura seguro los molestó. A los cristianos también. Yo soy cristiana, pero no me importó un carajo. Supongo que habemos casos especiales. Un ejemplo legendario es que no puede explicar cómo el Cylon pasa de verse como un Terminator espacial a verse humano. Si tratamos de leer entre líneas, podríamos decir que el cuerpo humano no es más que cableado orgánico y que por qué una IA que procesa la información a supervelocidad no iba a poder cablearse de la misma manera. Recolectar datos, procesarlos, aplicar lo aprendido. Pero bueno, es tema para otro día. Esta serie contiene lecciones sobre estética, construcción de mundo metódica, lore dosificado, etcétera, etcétera. Parece que solo importará el espacio, porque claro, son las obras más metódicas y meticulosas en su construcción de mundo. Son las que suelen dejar menos cosas en el aire. Detallan el sistema que usan para viajar grandes distancias, ya que es raro que una obra que pasa en el espacio no describa su solución. Anime y manga hay que tener un poco de cuidado. El anime, cuando lo hace bien, pero la gran mayoría de anime solo te pone un fondo. Con el anime el entretenimiento está garantizado. Yo consumí muchísimo. Ocasionalmente todavía lo consumo, pero que sirva como material de referencia son los menos. El anime puede servir más como ejemplos de sistemas de magia, que los hay de muy diversos tipos. También hay tropos transversales a los autores que están bastante estandarizados en la cultura otaku. Además, el anime está tan saturado que en la lucha por sobrevivir en la economía de la atención se vende, y termina recurriendo a manipulaciones como el fanservice excesivo y el erotismo vulgar y psicológico, en demografías en que es cuestionable si ese contenido debería aparecer, que es algo que enciende alarmas en Occidente. Ahí hay un choque cultural que hay que analizar algún día. Y no crean que solo en el material dirigido a ellos, a ellas también, y no se queda atrás para nada. Es más, para ellas es muchísimo más zarpado, en un intento de explicarlo en pocas palabras, aunque al final no sea tan simple. Para comenzar por el espacio, física de planetas aceptable, física de viaje espacial aceptable, tenemos Planetes, demografía seinen. Algunos se van a dormir con esta. Space Brothers o Uchu Kyodai, que me insistieron de verlo pero nunca lo terminé. Kanata no Astra, que toca muchos tropos sci-fi en una serie cortita pero solo los toca, no hace nada memorable con ninguno. Demografía Yonen, o sea, con esta no te duermes. Los que son otaku entendieron y los que no, ya se lo explicamos en futuros videos. Sidonia no Kishi tiene sus momentos. La física de la frenada en el asteroide la amé, por decir una. Que los humanos hagan fotosíntesis es difícil de tragar como sci-fi duro, pero sirve como ejemplo de la inteligencia tomando las riendas de la evolución, dejando de depender de la aleatoria selección natural. Creo que es demografía Yonen, o puede que sea seinen ya que toca el LGBT, superficialmente, pero lo toca. Además, en versión futurista, súper interesante. La franquicia Gundam es complicado. La verdad tengo mis dudas. Si es construcción de mundo metódica, la colonia espacial brilla en Gundam. Pero no sé cómo explicarlo. Primero hay un bombardeo constante y exagerado para meterte la marca Gundam en la cabeza. En Japón se necesita vender merchandising para sobrevivir económicamente. Esto está cambiando, pero la mayoría del material de Gundam pertenece a la época donde eso era así. Entonces hay como un bombardeo constante que distrae del tema que nos interesa y que te quiere llevar a ser fan de esas máquinas humanoides que son marca registrada. Otro tema con Gundam es que se quieren hacer tanto los filósofos que aburren. No en todas las iteraciones, pero en muchas. No todas las series Gundam son igual de dinámicas y entretenidas. Algunas tienen problemas de pacing, exageran con la filosofía, y por momentos siento que esos momentos de filosofía barata hablan mucho para terminar diciendo poco. No sé, es mi opinión, en todo caso como opcional, totalmente opcional. Lo que sí destaco es que la colonia espacial está hiperpresente en Gundam. Casi no hay Gundams, o no hay directamente, sin alguna colonia espacial. Pero no todo pasa en el espacio. Cuando volvemos a la Tierra, ya heredamos toda la arquitectura de la vida real, por lo que no tenemos que preocuparnos mucho por temas del entorno. Es un copiar y pegar de la vida real y cambiar solo las cosas que cada historia requiere. Así que en la Tierra nos centramos más en los sistemas de magia. Aunque hay obras que van mucho más allá y llegan al extremo de reescribir la historia moderna y darnos versiones alternativas de nuestro mundo. Los Caballeros del Zodiaco, también conocido como Saint Seiya, con su mecánica del cosmos y los 7 sentidos. Al final es balbuceo que trata de disfrazar la magia, y que se siente duro porque Battle Yonen, o sea, puño puño, patada patada. Si alguien usa municiones en vez de rayos láser para endurecer su estética. Los caballeros usan los golpes para lo mismo. No es magia porque uso mi puño, no una varita. Esto prueba que los nombres que le ponemos a las cosas sí importan. La letra en que terminan ciertas palabras sí importa, según las necesidades psicológicas de cada persona. Súper, pero súper curioso. Eso sí, no es para todos y son más de 200 episodios. Si te gusta el anime, no te importa. Si no te gusta, vamos a tratar de resumirlo en un futuro. Ya existen videos en YouTube que lo han resumido. Pero como siempre digo, lo que funciona no molesta.
Y lo que no molesta no se pregunta por qué. A los caballeros les quedó muy bien. El mejor caballero es Saga de Géminis, el opresor heteropatriarcal universal. O sea, lleva el título de El Patriarca. De hecho, Saint Seiya es una metáfora del heteropatriarcado, donde un hombre no puede concebir que una mujer sea superior a él, y como al final termina siendo un matriarcado, y Saori recupera su harén invertido. Por eso es el personaje mejor escrito y con más profundidad. Y ni siquiera es culpable porque el pobre estaba loquito y tenía doble personalidad. Así que lo puedo querer sin culpa. Además de ser el más fuerte. Pero qué disparate que me tomó por sorpresa, Betty. Si hay algo que no le importa a Japón, y sobre todo a Japón de los años 80, es justamente ese tema. Japón vive en Japón, Betty. Y entérate de una vez que el caballero más fuerte es Shaka de Virgo. Sos una rata. Ajá. La otra dimensión de Saga es un disparate energético. Es cualquier disparate por cool que lo ilustren. Mientras que la técnica de Shaka es más como una hipnosis. No, Gaby, eso no es una hipnosis. Es el mismo tipo de disparate que la otra dimensión. Son el mismo tipo de técnica. Ajá, ajá. Ah, pero qué bueno lo que acaba de pasar. Me da pie para exponer un detalle súper curioso. Mientras que Sailor Moon es un anime de demografía yo-yo que los atrae a ellos, sobre todo por el atractivo de las protagonistas. Y esas piernas tan largas que a las mujeres al menos nos hacía arquear las cejas. Tápate un poco, chica. Los caballeros del zodiaco las atrae a ellas, aunque está dirigido a ellos. Es demografía yonen. Si hay dos yonen que ellas miran, son Naruto y los caballeros. Betty, por ejemplo, no mira yonen. Yo sí, es la demografía más divertida en mi opinión. Hay que saber qué títulos evitar, nada más. Pero te das cuenta al tercer capítulo si es para ti o no. Además, el yo-yo me hace sentir manipulada. Tal vez son imaginaciones mías. Pero Betty no mira yonen, mira Yosei. Y sin embargo sí se vio los caballeros del Zodiaco y Naruto. Porque son referentes universales, Gaby. Todo el mundo miró Los Caballeros y Naruto. No sé, Betty. Dragon Ball también es un referente universal y sin embargo no lo miraste. Y yo lo miré con fines de estudio, o sea, me salté más de medio anime. Los rellenos me los salté todos. Ah, bueno. Porque Dragon Ball le muestra el culo a Bulma y Los Caballeros se lo muestra al dragón Shiryu. Debe ser el trasero de hombre más famoso del anime. En Occidente seguro que sí. Estoy segura que garantizó la heterosexualidad de muchas mujeres. Los cristianos estamos en deuda con el caballero del dragón. Y hablando de cristianos, el cristiano más famoso del anime debe también estar en Los Caballeros. Hyuga del Cisne. Sí, es verdad. De grandes le vemos mucho más contenido del que podíamos procesar. Cosas como ideología religiosa o etnia o temas de identidad sexual no nos importaban en ese entonces. Exacto, bueno, sigo. Los caballeros y Naruto sirven como ejemplos de sistema de magia principalmente. Hay muchísimos videos en YouTube que cubren esto del sistema de magia de esas dos series. Si es por el resto de construcción de mundo, todo eso de los templos y el santuario es más bien estético. Ojo, que al principio funciona muy bien. Te vas desengañando con el tiempo, pero al principio funciona excelente, más que muchos animes. La música, la mitología griega como fuente de ideas y terminología que acaban dando mucha identidad. Todo conspira para que te lo creas. No se sostiene en el tiempo, pero llega más allá que muchísimos animes. Además, es divertido. Como dijo Betty, toda Latinoamérica vio Los Caballeros. Lo que funciona no molesta. Naruto es un poco mejor, porque crea un mundo pseudo-medieval, donde cultura feudal se solapa con tecnologías contemporáneas. Y el shinobi es el protagonista de todo lo no cotidiano que pasa en el mundo. En Naruto te dan a entender muy temprano que los shinobi son la fuerza que da forma al mundo. Afectan al mundo económica, militar, cultural y básicamente geopolíticamente. Pero como mucho yonen, el mundo queda de fondo progresivamente y el combate es todo lo que importa hacia el final. Lo que voy a destacar de los combates en Naruto es la importancia de esquivar y tener buen nivel atlético. En muchos animes con Maná, Cosmos, Reiatsu o como hayan decidido ponerle, siendo el referente universal Dragon Ball. Se acostumbra que con tu nivel de poder escalen todos tus parámetros, sobre todo la velocidad de movimiento y la resistencia al daño, lo que crea todo tipo de problemas narrativos, consecuencia de un sistema que escala lineal sin techos bien definidos. En Naruto, parecido a como hacen los caballeros Jedi en Star Wars, la velocidad de movimiento siempre se vende como que está dentro de límites atléticos humanos, en escala anime, eso sí. Y la resistencia del cuerpo humano es la que es, no escala más que con ejercicio físico y también dentro de límites humanos. Al menos que uses una técnica defensiva como la de Gaara o Itachi, pero no es tu cuerpo que se endurece, sino tu técnica que te hace de escudo y recibe el golpe. Debido a esto, los shinobi siempre tienen que estar esquivando las técnicas de chakra de sus enemigos, o reduciendo el daño con esquivas incompletas, porque recibir un ataque de lleno es una muerte segura. En Dragon Ball, una piedra en la sien no te puede matar,
se desintegraría antes que llegara a tu cabeza. En Naruto sí. O sea, nunca ocurre en la práctica porque los shinobi tienen sentidos sobrehumanos y la van a esquivar. Pero si por algún motivo fallan, puede matarlos como a cualquier persona. Esto mantiene la tensión constante y evita, al menos parcialmente, los niveles de poder de Dragon Ball. Pero como suele ser el caso con casi cualquier anime de esta demografía, terminan tirando todo eso al carajo. Ni idea de por qué, pero te formulo una hipótesis. Porque el editor viene y le dice al mangaka: mira que acá mando yo, vos vivís con permiso, tu popularidad está bajando, te quiero ver haciendo algo al respecto. Y el mangaka tiene que empezar a parchar su sistema sin pensarlo demasiado. No sé, supongo que en un gran número de casos será algo así. Naruto tiene world building impecable y narrativa, que por alguna muy misteriosa razón por momentos se olvida de ese world building y hacia el final se olvida casi totalmente. A raíz de que me acusan de xenófoba, los japoneses tienen un problema con mantener el interés. Gente de Japón, ahí tienen Star Wars y su caballero Jedi. Más de lo mismo siempre con pequeñas modificaciones, y miren cómo el público lo quiere. Luego está un caso muy particular y hasta polémico, ya hablaremos de eso en el futuro, que es Hunter por Hunter. Es muy exagerado pretender que la gente se vea el original y el reboot, así que diría de ir directo al reboot. Hunter por Hunter es elogiado por su sistema de magia. Yo tengo muchos problemas con este sistema de magia. O sea, mi opinión no va a ser nada popular, porque no es la hegemónica para nada. Sí es consistente, hasta el hartazgo, y es metódico y sistémico, y cuenta con un detallado manual de cómo funciona. Pero, hola termodinámica, hola crear cosas de la nada. Yo creo que al menos que los ogros de la buena escritura se pongan a consumir divulgación científica, jamás van a comprender esto. Yo no te puedo dar un 10 de 10 a algo que crea cosas de la nada. Máximo, si está bien cool, te podré dar un 8. Pero te tengo que penalizar por demostrar ignorancia termodinámica o no hacer todo lo posible por evitar alterar la información mágicamente. O sea, materializaste una cadena del aire. Te tengo que restar 2 puntos por lo menos. La consistencia narrativa y el respeto al world building fundacional en Hunter por Hunter parece de fuera del anime. La cadena creada del aire viola la termodinámica y la conservación de la información, pero no viola los principios internos definidos por el propio sistema de magia. Kurapika es un conjurador. Se supone que esta clase justamente crea cosas. Acá está el choque entre nuestra manera de hacer las cosas y la llamada buena escritura universal. Nosotras no creemos que existe una buena escritura universal y transversal a todos los settings. Lo que funciona en un lado puede no funcionar en otro. Y fundamental para nosotras, o bueno para mí, las violaciones de termodinámica y conservación de la información se tienen que esconder. Debe requerir análisis profundo encontrarlas, sobre todo si tu estética no es de fantasía mágica para chiquillas. Si bien esta es una métrica muy personal y para nada estándar, lo admito. Pero es la que aplico. Exhibir con orgullo violaciones a la termodinámica siempre hará que yo reste puntos. Estar, va a estar, la magia va a estar, pero hay que por lo menos intentar esconderla. Es un excelente ejemplo que coherencia interna no garantiza ciencia real ni vibe a ciencia real. No salirse del world building inicial no garantiza ciencia real ni vibe. Tú puedes tomar el sistema de magia de hechizada y convertirlo en algo súper coherente, y seguirá sintiéndose raro, y seguirá no siendo para mí. O sea, si tú no llamas magia a la magia es porque tu intención es esconder que es magia. Bueno, cosas como materializaciones del aire no van bien con eso, te resta. Por un lado quieres esconderlo, pero por otro me arrojas una violación a la termodinámica a la cara. ¿Quieres esconderlo o no? Si tienes cosas como materializaciones de la nada, entonces llámalo magia. Y ya, es lo que yo hago. Hunter por Hunter no sale mencionado acá por su sistema de magia, aunque podríamos dedicarnos un día a analizar su hiperconsistencia e hiperdetallismo, sino por toda su construcción de mundo en su conjunto, y sobre todo por la especie invasora de las hormigas quimera, que tienen una mecánica reproductiva súper interesante, y cómo van aprendiendo de su entorno y conquistándolo hasta ser su propia civilización. Lo más parecido a un xenomorfo que vas a encontrar en el anime lo tenés en Hunter por Hunter. Es material del que se saca mucho provecho, por eso yo diría de consumirlo completo. Nada de buscar resúmenes y eso. Sí recomiendo buscar análisis de su sistema de magia, así como de otros aspectos de su construcción de mundo. Yo quiero hacer mi propio análisis, eventualmente. Por último tenemos Full Metal Alchemist, el reboot fiel al manga, por favor. Este caso es súper curioso, pero súper curioso sobre todo por ser un anime. El anime es como un club exclusivo, vive de sí mismo y se referencia a sí mismo, pero cuando decide dejar de hacerlo la rompe. En Full Metal Alchemist, para crear algo, tenés que tener todos los elementos químicos que lo componen. A ver, al final sí se pelea con la termodinámica y la conservación de la información, porque la información no está solo en las cosas quietas, el movimiento también es información. Y tú para cambiar el estado de las cosas, de reposo a movimiento, de separadas a mezcladas, tú tienes que pagar un determinado costo energético. Además está el desafío ingenieril, asegurar la estabilidad de todos esos procesos.
¿Por qué piensas que los cohetes espaciales explotan cada 2 por 3? ¿O por qué el CERN tiene la forma que tiene y cuesta lo que cuesta por mes? A ver, casi siempre te vas a cargar la termodinámica en algún punto de tu sistema de magia. Nadie pretende que hagas ciencia real. Si bien existen constructores de mundo que son científicos en la vida real, la vasta mayoría no lo son. Pero siempre es algo que te juega a favor cuando vas un paso más allá de lo que hace la mayoría. Full Metal usa la alquimia como sustituto de la parte ingenieril, y es ahí donde está la licencia narrativa. Las activaciones requieren violar la termodinámica, pero las tiene bien localizadas y no es a cada rato. El resultado ya no viola más la termodinámica y ni la conservación de la información. Bueno, hay casos especiales como ¿de dónde saca energía Roy Mustang para sus llamaradas? Pero son necesidades narrativas muy localizadas. Y esto es admirable, porque tienes por una parte sistemas de magia que agreden a la termodinámica a cada segundo, y por otra parte rarezas como Full Metal que lo hacen solo en puntos bien localizados de su mecánica. Además del sistema de magia, este anime es increíble en toda su construcción de mundo, y más detallado que la mayoría. Tiene costumbres, terminología, un país con una forma específica de gobierno y meritocracia social y académica que lo llevó a ser la superpotencia de ese mundo. Un ejército con códigos, rangos y cultura de trabajo propio. Clases sociales, diferencias culturales entre países y entre clases sociales de un mismo país. Muchas obras mencionan la meritocracia, pero o sea, no hacen nada realmente con eso, es solo un tema estético. Full Metal te muestra todo el proceso de cómo eso beneficia al país. También te muestra lo que la presión puede hacerle a algunas personas. No es solo estético. ¿Te tiro otra? La autora es una mujer, pero su demografía es Yonen. Es una obra que se respeta mucho a sí misma y se conoce bien a sí misma, más que el vasto promedio. ¿No hay yo-yo o yosei sci-fi? A las apuradas me viene Seven Seeds de Netflix. Te mete el sci-fi a cada segundo. Nunca deja de ser sci-fi. Es sci-fi hasta cuando es romántico. Y no te quiero mentir, pero diría que es yosei. No puede ser yo-yo porque sería un yo-yo muy zarpado. Tiene que ser yosei. Y ahora que lo pienso, está bien como material de referencia. A veces sobresimplifica mucho. Pero ¿qué anime no lo hace? Está muy bien como ejemplo de sci-fi dirigido a ellas. Gracias, Betty. Hay violines en ese anime. Uy, sí, por lo menos uno, aunque no concretó. A ver, que no te genere tanto morbo. Es un tema relevante para nosotras, por eso lo ponen. No le des muchas vueltas al asunto. Es más, yo no sé quién sintonizará esta señal, pero si tú, del otro lado de la pantalla, estás buscando violines por el motivo que sea, yo no me voy a poner a psicoanalizarte, ya sea por simple morbo o por tener material de referencia para algún proyecto propio. ¿No los encontrás? Estás buscando en la parte equivocada del espectro. Todos los violines están en el yosei. Yo creo que sí, ¿no? Al final, las japonesas son más zarpadas que los japoneses. Sí, totalmente. Pero eso es solo rascar la superficie. No es que sean zarpadas. Es que la mujer japonesa es la que se quedaba atrás analizando las cosas. Ellas están acostumbradas a prehablar de todo entre ellas. Cuando están con ellos, se hacen las tontitas. Pero cuando están solas, muchas se sacan la careta. Y podríamos decir que este fenómeno está presente en cualquier cultura y raza, pero en Japón es súper potente. En Occidente está tan diluido, a pesar de que nos quejamos y nos quejamos, que aun siendo mujer puedes no estar consciente. El anime es un gusto adquirido, sin mucho esfuerzo porque no se resiste para nada, al menos que llegues con prejuicios. Si ya te llenaron la cabeza, la vas a tener muy difícil para adaptarte. Pero sí es verdad que hay que estar mucho en la cultura para quedarte con los puntos buenos y pasar del resto. Nosotras estamos desde muy temprano y por eso ni nos mueve. Pero el yosei se caracteriza porque muchos temas que ellos no pueden tocar, no sé por qué, ellas lo dicen sin ningún tipo de pudor. En el yosei tú ves cosas como embarazos, deseados, no deseados, interrumpidos, violines, esclavitud del tipo 2, violencia de género en ambos sentidos, tratados como si fueran la cosa más normal del mundo, el pan de cada día. Ellas no tienen ningún problema en tocar esos temas, ninguno. Kill Bill lo escribieron después de mirarse un yosei. Obviamente eso fue una broma, pero capta el espíritu. Y si algún día salen en una entrevista diciendo que fue así, me lo creo. Bueno, para otra vez voy a pensar una lista de yo-yo y yosei con alto nivel de sci-fi, que sean buen material de referencia para construcción de mundo, que sean entretenidos de ver y que no tengan temas como violines que puedan distraer de la parte sci-fi. ¿Dejamos acá? Dejamos acá.